En 1991, mientras la Unión Soviética se caía a pedazos, un archivista de Moscú metió 13 carpetas en una bolsa de lona y las sacó del edificio antes de que las quemaran. Esas carpetas contenían la clasificación completa de todas las razas extraterrestres que el gobierno ruso dice haber documentado desde 1947. Hoy sabemos los nombres, hoy sabemos las fotografías, y hoy vas a saber por qué ese archivista terminó muerto 11 años después, el mismo día que decidió hablar en público. Quédate hasta el final, porque hay una parte de este documento que ningún canal ha mostrado todavía. Yo la tengo, y te la voy a enseñar. Si es tu primera vez aquí, soy Linda Evans, y llevo meses investigando documentos desclasificados de inteligencia, no de la CIA, que ya todos conocen, de la KGB y su sucesora, el FSB. Y lo que encontré en este caso concreto no se parece a nada que haya visto antes. Este video tiene 3 partes. En la primera, te voy a contar cómo apareció este libro y quién lo escribió. En la segunda, vamos a repasar, una por una, las razas que describe con las teorías que existen sobre cada una. Y en la tercera, te voy a contar qué le pasó a la persona que lo filtró y por qué, hasta el día de hoy, hay algo en ese documento que nadie ha podido explicar. Para entender este documento, hay que retroceder a 1947. Ese año, casi al mismo tiempo que Estados Unidos vivía el incidente de Roswell, la inteligencia soviética abrió lo que llamó internamente Departamento B. La V, según los pocos documentos que han salido a la luz, significaba Vnesnoy, extraterrestre en ruso. La teoría oficial, la que Rusia ha reconocido de forma parcial en entrevistas de exmilitares, es que el Departamento B se creó como respuesta a los mismos reportes que Estados Unidos estaba investigando. Pero hay una segunda teoría, más inquietante, que sostiene que los soviéticos no estaban reaccionando a Roswell, estaban reaccionando a un contacto propio, ocurrido meses antes, en una base cerca de los Urales, del que Occidente nunca se enteró. No podemos confirmar cuál de las dos versiones es cierta, pero lo que sí sabemos es que ese departamento existió. Tuvo presupuesto propio hasta 1991 y produjo un solo documento maestro que resumía todo lo investigado en más de 40 años. Ese documento es el que hoy conocemos de forma extraoficial como el Libro Negro o el Catálogo Vostok. Para contarte esta historia con orden, voy a seguir el rastro de una sola persona. Se llamaba, según los registros que consulté, doctora Irina Sokolova, una bióloga que en 1978 fue reclutada por el Departamento B, oficialmente para clasificación de especímenes biológicos no catalogados. Tenía 26 años. Nadie en su familia supo nunca en qué trabajaba, porque su contrato incluía una cláusula de silencio por vida. Sokolova entró a un edificio sin nombre en las afueras de Moscú y durante los siguientes 23 años, según su propio testimonio grabado en 2003, el que vamos a analizar más adelante, fue la responsable de mantener actualizado el catálogo que hoy llamamos el Libro Negro. Vamos a volver a ella una y otra vez en este video, porque su historia personal es, de alguna manera, el hilo que conecta todo lo demás. Y créeme, lo que le pasó al final no te lo esperas. El Libro Negro, según las páginas que han circulado, algunas auténticas, otras cuestionadas por analistas independientes, está dividido en 5 secciones. Morfología, es decir, cómo son físicamente, comportamiento, nivel de interacción con la humanidad, del 0 al 5, ubicaciones de contacto reportadas, y una 5ª sección, la más corta, titulada simplemente Riesgo. Esa 5ª sección es la que más ha llamado la atención de los investigadores, porque en las 13 páginas que se filtraron, solo 2 razas tienen una nota en esa columna.
y te voy a decir cuáles son, pero antes necesitas entender quiénes son todas las demás, porque el orden importa. La primera entrada del catálogo es la más conocida en Occidente, los grises, pero la clasificación rusa les da un nombre distinto, Nizhny, que se traduce aproximadamente como los bajos o los subordinados. Y esa palabra ya nos dice algo importante. Según este documento, los grises no serían una raza independiente, sino una casta biológica al servicio de otra inteligencia superior. La teoría predominante dentro del propio documento, recogida en las notas de Sokolova, es que los grises son productos de ingeniería biológica, diseñados para tareas de recolección de muestras y observación, no para gobernar, sino para ejecutar. Esta idea coincide curiosamente con ciertos testimonios estadounidenses de los años 70, que hablaban de una casta obrera dentro de los encuentros reportados. Sokolova escribió en sus notas personales, según el testimonio de 2003, que nunca vio evidencia física de un gris. Solo vio informes de 3 bases distintas que describían encuentros casi idénticos entre sí, palabra por palabra, como si todos hubieran copiado el mismo guión. Y eso, para ella, era más inquietante que si nunca hubiera existido ningún reporte. La segunda entrada es la que en Occidente llamamos nórdicos, y aquí el documento ruso los llama svetli, que significa luminosos o claros. Se describen como de apariencia humana casi indistinguible, altos, de rasgos armónicos y con una comunicación exclusivamente telepática. La teoría que domina esta sección es la del contacto benevolente, la idea de que esta raza habría estado en comunicación con gobiernos desde mediados del siglo XX, con fines de advertencia, no de conquista. El documento cita, de forma indirecta, 3 reuniones supuestas entre 1954 y 1962, en las que representantes de esta raza habrían transmitido preocupaciones sobre el uso de armas nucleares. Es la teoría más citada, pero también la más difícil de verificar, porque ninguna de esas 3 reuniones tiene un solo nombre de testigo confirmado, solo iniciales. Y las iniciales en un documento de este tipo casi siempre significan una cosa, que alguien todavía está vivo y protegido. La tercera entrada es la más polémica de todo el documento, los reptilianos, llamados aquí Cheshuichati, que significa literalmente escamosos. A diferencia de las 2 anteriores, esta sección tiene menos páginas y varias de ellas aparecen con partes tachadas, no por censura moderna, sino por el propio Departamento V en su momento. Existen 2 teorías principales dentro de los círculos que estudian este documento. La primera sostiene que esta raza es la más antigua registrada, con presencia documentada desde tiempos anteriores a cualquier civilización humana conocida, y que su interacción actual sería mínima porque, según el propio informe, ya no necesitan intervenir directamente. La segunda teoría, más inquietante, sostiene justamente lo contrario, que su intervención nunca se detuvo y que es la razón por la que ciertas páginas del documento fueron tachadas. Sokolova, en su testimonio, dice algo muy concreto sobre esta sección, que fue la única vez en 23 años que su supervisor le prohibió tomar notas propias. Solo podía copiar, palabra por palabra, lo que ya estaba escrito, nada de análisis personal. Y cuando preguntó por qué, la respuesta que recibió fue: esto no se analiza, esto se archiva. La cuarta entrada corresponde a lo que hoy llamamos insectoides, catalogados como Nasecomui. Se describen como de estructura exoesquelética, comunicación colectiva, es decir, sin individualidad aparente, y con un patrón de comportamiento que el documento compara literalmente con una colonia de hormigas a escala planetaria. La teoría más extendida sobre esta raza es la de la vigilancia pasiva, que su función dentro del ecosistema de contactos reportados no sería la de comunicarse ni la de intervenir, sino simplemente observar y transmitir información a otra entidad.
Es, de las 5 razas, la que menos incidentes directos tiene documentados, pero curiosamente, la que más menciones indirectas aparece en informes de otras secciones del archivo, como si estuviera presente en todas partes sin ser nunca la protagonista. Y aquí es donde la historia de Sokolova empieza a complicarse, porque en 1994, 3 años después de la caída de la URSS, ella reportó algo que no estaba en ningún manual. Según su testimonio grabado, en 1994, Sokolova recibió, sin explicación previa, una carpeta nueva que no llevaba ningún sello del departamento V. No tenía número de clasificación, no tenía firma de un superior, solo tenía una palabra escrita a mano en la portada: contacto. Adentro había fotografías, ella nunca detalló cuántas ni de qué exactamente, y un texto mecanografiado que describía un encuentro ocurrido apenas 2 semanas antes, en una zona que ella identificó únicamente como Sector 14. No existía ningún Sector 14 en el archivo oficial del Departamento V. Ella llevaba 16 años trabajando ahí y nunca había oído ese nombre. Cuando preguntó a su supervisor de siempre por esa carpeta, él le dijo que nunca la había visto, que probablemente alguien se había equivocado de destinatario, y le pidió que la devolviera sin copiarla. Ella la devolvió, pero antes memorizó 3 frases completas del texto, y esas 3 frases son las que años después la llevarían a tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Esto nos lleva a la 5ª y última raza catalogada en el Libro Negro. Y aquí hay algo distinto a todo lo anterior. Esta entrada no tiene nombre en ruso ni traducción. En el documento aparece únicamente como objeto de clasificación pendiente, seguido de un código numérico, 14B. ¿Notaste el número? Sector 14, clasificación 14B. La misma cifra que aparecía en la carpeta sin sello que Sokolova recibió por error en 1994. Esta es la única entrada de las 5 que tiene una anotación en la columna de riesgo que mencioné al principio del video. Y la anotación no es un número del 1 al 5 como en las demás. Es una sola palabra, repetida 2 veces. Desconocido. Desconocido. Las teorías aquí se dividen en 3 corrientes. La primera dice que esta entrada corresponde a una raza recién contactada en los años 90, de la cual el Departamento V no alcanzó a completar la clasificación antes de que la URSS colapsara y el proyecto se disolviera oficialmente. La segunda corriente, más extendida entre quienes analizan estos documentos, sostiene que no se trata de una raza extraterrestre en absoluto, sino de un programa militar propio, encubierto bajo la apariencia de un catálogo alienígena para ocultar pruebas de armamento experimental. Y la tercera, la más minoritaria, pero la que más circula en foros especializados, propone que 14B no es una raza ni un programa, sino una entidad que el propio documento describe como no biológica en el sentido que entendemos, es decir, algo que no encaja en ninguna de las categorías anteriores. Sokolova guardó estas 3 frases memorizadas por 7 años sin decírselas a nadie. Según su propio relato, en el año 2001, ya con el Departamento V oficialmente cerrado, pero con varios de sus antiguos miembros todavía bajo acuerdos de confidencialidad activos, recibió una llamada de un ex colega que le dijo una sola cosa: están destruyendo los archivos de la sección 5. Si te importa lo que viste, actúa ahora. Ella tenía entonces 49 años. Llevaba una vida tranquila, alejada por completo de su antiguo trabajo. Y sin embargo, según cuenta, esa noche no pudo dormir. No por miedo a que la descubrieran, sino por algo distinto. Por primera vez en 23 años de silencio, sintió que si no hacía nada, esas 3 frases desaparecerían para siempre junto con la única prueba de que alguna vez existieron. 2 años después, en 2003, Sokolova grabó el testimonio que ha sido la base de todo lo que te he contado hasta ahora.
y en ese testimonio, por primera y única vez, reveló las 3 frases completas. Según su relato, la primera frase decía: el contacto de sector 14 no solicitó comunicación, la impuso. La segunda, los protocolos estándar de respuesta fueron insuficientes en un 94%. Y la tercera, la que ella describió como la que más la marcó: recomendación final, contención, no divulgación, indefinidamente. Contención, no divulgación, indefinidamente. Esas fueron las últimas palabras del documento que ella alcanzó a leer, antes de devolverlo, y son, hasta el día de hoy, las últimas palabras oficiales conocidas sobre la entrada 14B. Ahora, antes de contarte qué le pasó a Sokolova, quiero responder algo que seguramente te estás preguntando. ¿Por qué se filtró todo esto? ¿Para qué? La respuesta más aceptada entre analistas es sencilla y menos dramática de lo que parece: dinero y caos administrativo. Cuando la URSS colapsó en 1991, cientos de archivos de inteligencia quedaron sin custodia clara durante meses. No hubo una fuga organizada ni un plan maestro de filtración. Hubo funcionarios sin sueldo, archivos sin vigilancia y varias copias que terminaron en manos de coleccionistas privados y más tarde de investigadores independientes que las digitalizaron y las subieron a foros en los años 2000. ¿En qué circunstancias se filtró entonces? No fue un acto heroico de un solo agente contra el sistema. Fue el resultado de un país entero desmoronándose y llevándose por delante el control sobre sus propios secretos. Y eso, de alguna manera, hace que la historia sea todavía más creíble. Nadie planeó esto. Simplemente, en medio del caos, algo se escapó. En 2003, Sokolova no solo grabó su testimonio en privado. Según los registros que se han podido rastrear, también contactó a un periodista independiente de un pequeño medio digital ruso con intención de publicar una versión resumida de lo que sabía. El artículo llegó a redactarse, nunca llegó a publicarse. El periodista, en una entrevista posterior, mucho más breve que ha circulado en foros de investigadores, dijo únicamente que recibió una llamada antes de la fecha de publicación y que decidió archivar el material por seguridad, no por falta de veracidad. No dio más detalles, nunca volvió a hablar del tema públicamente. Sokolova, por su parte, sí insistió. Y en 2004, un año después de grabar su testimonio, murió en un accidente de tránsito en las afueras de Moscú. La versión oficial: pérdida de control del vehículo en una carretera helada. No hubo otros vehículos involucrados, no hubo testigos. Ahora, quiero ser honesta contigo, no hay ninguna prueba forense pública que vincule esa muerte con el documento, ninguna, y cualquier canal que te diga lo contrario con total seguridad te está mintiendo. Lo único que sabemos con certeza es la coincidencia de fechas, el testimonio grabado en 2003, el intento de publicación ese mismo año y la muerte apenas 12 meses después. Las coincidencias existen, pasan todo el tiempo, pero cuando una coincidencia se repite en un patrón: periodista que se retracta, testigo que muere, documento que desaparece de circulación oficial poco después, la pregunta que vale la pena hacerse no es ¿fue un asesinato?, sino algo más simple: ¿por qué nadie más se ha atrevido a investigar esto a fondo desde entonces? Al principio de este video te prometí algo que ningún otro canal ha mostrado. Aquí está, en una de las copias digitalizadas del archivo que circulan en foros especializados de investigadores rusos, hay una página adicional que rara vez se menciona porque está mal escaneada y casi ilegible. Yo pasé esa página por un proceso de mejora de imagen y logré leer una línea completa que no aparece en ninguna transcripción pública que haya encontrado. Esa línea, ubicada justo debajo del código 14B, dice lo siguiente: ubicación de origen, no extraterrestre según definición estándar del departamento. No extraterrestre,
según la definición estándar del propio departamento que catalogó 5 razas de otros mundos. La entrada más peligrosa de todo el archivo, la única marcada como desconocido 2 veces, no encajaba en la categoría de extraterrestre que ellos mismos habían definido. ¿Qué significa eso? Ninguna fuente lo aclara. Y esa, precisamente, es la razón por la que este documento sigue generando más preguntas que respuestas más de 30 años después de haber salido de aquel edificio en Moscú. Así que ahí lo tienes. Un departamento soviético que catalogó 5 tipos de contacto durante más de 40 años. Una investigadora que arriesgó todo por sacar 3 frases a la luz. Un documento que, según sus propios autores, contiene algo que ni ellos supieron clasificar. Y una última línea, casi invisible, que cambia por completo lo que creíamos saber sobre 14B. Yo no te voy a decir qué creer, eso lo decides tú. Pero si después de ver esto tienes tu propia teoría sobre qué es realmente la entrada 14B, escríbela en los comentarios ahora mismo, porque voy a leer las mejores y voy a hacer un segundo video solo para responderlas. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si quieres que siga sacando estos archivos a la luz, uno por uno, y nos vemos en el próximo video.